había un pequeño incremento de inmunocomplejos en los ratones deficientes en Lin9. El siguiente paso fue comprobar la función renal. No encontramos diferencias entre los dos grupos de ratones, tanto wild-type como el deficientes en Lin9, en cuanto a la presencia de proteína en orina. Los resultados están a niveles normales. Miramos también proteínas implicadas en la función renal que se encuentran alteradas en el suelo si hay algún problema renal. Estas eran la urea, la creatinina y las proteínas totales. Ninguna de estas proteínas estudiadas se mostraba incrementada, a excepción de una pequeña tendencia que existía en las proteínas totales. Estos resultados demuestran que la ausencia de Lin9 no produce un daño renal, pero sí que podía predisponer al ratón, como se ha visto por el mayor depósito de inmunocomplejos, como por el porcentaje de proteínas totales en el suelo de estos ratones, a padecer esta enfermedad si otros factores se sumaran. En el siguiente bloque de resultados, resolvemos el segundo de los objetivos, que es caracterizar las subpoblaciones linfocitarias de ratón deficiente Lin9 en el contexto de un proceso autoinmune sistémico. Decididos a estudiar solamente el ratón deficiente Lin9 y un fondo genético del BARC que no presentaba interacciones epistáticas, estos ratones a los 12 meses de edad fueron sacrificados. Otro rasgo importante y característico del lupus es la esplenomegalia. Estos ratones presentaban un incremento en el tamaño de los bazos, así como en su peso y en el número total de células. El siguiente paso fue estudiar las subpoblaciones linfocitarias. En primer lugar, para el desarrollo de células B en la médula ósea, encontramos únicamente pequeñas alteraciones. Las mayores alteraciones fueron encontradas en el estudio de las subpoblaciones de linfocitos B maduros en el bazo, en donde encontramos un incremento en las células transicionales, una pequeña reducción de las células B foliculares, una expansión de las células B de la zona marginal y otra expansión de las células B del centro germinal. Las células B de las células B del centro germinal son células implicadas en autoinmunidad. Se encuentran en el folículo y son células que, tras la ayuda de células T, pueden diferenciarse en células productoras de anticuerpos. Miembros de la familia SLAM han sido relacionados con la deficiencia de estas células. Por ejemplo, el ratón deficiente en SAP, la molécula datadora de la familia SLAM, presenta una reducción de esta población. En nuestro caso, encontramos un incremento tanto en número de células totales como en los porcentajes de estos linfocitos B del centro germinal. En el estudio del linaje de células T y células NK, encontramos un pequeño incremento en el timo de los linfocitos T de tipo CD8 y un incremento muy significativo en los linfocitos T colaboradores foliculares. Aparte, encontramos una expansión de las células NKT en el bazo de estos ratones. Las células T colaboradores foliculares son células muy importantes y relacionadas con la autoinmunidad. Median ayuda a las células B en el centro germinal para su maduración y diferenciación en células plasmáticas productoras de anticuerpos. Los miembros de la familia SLAM han sido relacionados con la interacción de estas células con células B en el centro germinal. En nuestro caso, encontramos que los ratones deficientes en Lin9 en el fondo genético de BARC presentaban un incremento tanto en los porcentajes de estas células como en los números totales. Decidimos estudiar qué poblaciones se encontraban alteradas en el ratón deficiente Lin9 y en fondo genético de BARC de entre 8 y 12 semanas para determinar qué poblaciones podrían ser las iniciadoras del fenotipo autoinmune que encontramos en los ratones ya envejecidos. Los resultados obtenidos para el linaje de células B es que los ratones deficientes de Lin9 no presentan alteraciones en su desarrollo de células B en la médula ósea y tampoco se encuentran alteraciones en las subpoblaciones de linfocitos B maduros en el bazo. Los resultados obtenidos para el estudio del linaje de células T y células NK para estos ratones es que presentaban un incremento de los linfocitos T CD8 en el timo.
Estudios llevados a cabo por otros miembros de nuestro grupo determinaron que la expansión de estas células era debida a la expansión de una subpoblación de linfocitos T, CD8, de tipo innato. Nosotros lo corroboramos. Encontramos también una expansión de las células T, NKT, tanto en el timo como en el bazo de estos ratones. Y aparte, un pequeño incremento de los linfocitos T de tipo CD4 en el bazo. En el tercer bloque de objetivos, en el tercer bloque de resultados resolvemos el tercero de los objetivos, que es identificar el mecanismo mediante el cual I9 participa en el control de la tolerancia. Durante la sinapsis inmunológica, un linfocito T, CD4 virgen, reconoce a través de su receptor de células T a un péptido presentado por el complejo de mayor histocompatibilidad de tipo 2 de una célula presentadora de antígeno. La interacción de estas dos moléculas y la coseñalización de otras moléculas que se encuentran en la sinapsis inmunológica, así como las citocinas liberadas en el medio extracelular, llevan a la diferenciación de este linfocito T, CD4 virgen, a diferentes subpoblaciones de linfocitos T. La expresión del factor de transcripción TIBET lleva su diferenciación hacia células TH1. Al expresar el factor de transcripción GATA3, se diferencian hacia células TH2. Existen también células TH17 que expresan el factor de transcripción ROR-gamma-T, células T reguladoras, caracterizadas por la expresión de FOXP3, y células colaboradoras furiculares que expresan BCL6. Estos tipos celulares secretan diferentes tipos de citocinas con funciones muy distintas. La familia SLAM ha sido relacionada más bien con la diferenciación de estas células a TH1 y a la producción de interferón gamma. Recientes estudios demuestran que anticuerpos monoclonales dirigidos contra el I9 en células humanas llevaban a su diferenciación hacia células TH17 por reclutamiento del factor ROR-gamma-T al promotor de la interleuquina 17. Decidimos mirar, en primer lugar, cómo se encontraba afectado la producción de interferón gamma por parte de nuestros ratones deficientes del I9. Los resultados obtenidos de un ensayo in vitro demuestran que el grupo de ratones deficientes del I9 y el fondo genético de BARC-C presentan un incremento muy significativo de la producción de interferón gamma. Estos esplenocitos, activados durante 24 horas con anti-CD3 y anti-CD28, presentaban además un incremento muy significativo en una molécula de coseñalización como es CD40L, una molécula muy importante en la interacción de las células T y células B. Decidimos mirar qué subpoblaciones de linfocitos en el bazo de estos ratones presentaba la alteración en la producción de interferón gamma. Tras la activación de sus esplenocitos con PMA y anomicina, demostramos que tanto linfocitos T, CD4, como linfocitos T, CD8, como células NKT, presentaban una mayor producción de interferón gamma que el grupo control. Decidimos mirar si el I9 tenía alguna implicación en la diferenciación de los linfocitos T, CD4 vírgenes a linfocitos TH17. Para esto, los esplenocitos de ratones wild type y el grupo de ratones deficientes en I9, de entre 8 y 12 semanas de edad, fueron cultivados durante 3 días con un cóctel de citocinas y con anticuerpos que específicamente inhiben su diferenciación hacia los linajes TH1 y TH2, llevando su diferenciación hacia linfocitos TH17. Los resultados obtenidos de este ensayo es que no existe un incremento de los linfocitos TCD4 productores de interleuquina 17. Y tras la diferenciación hacia el linaje TH17, estos linfocitos no producen significativamente mayores niveles de interferón gamma, aunque sí se puede apreciar una tendencia. Concluimos que en nuestro caso, el ratón deficiente del I9 no lleva la polarización de las células T hacia TH17. El siguiente paso fue mirar si los ratones envejecidos 12 meses también presentaban esta alteración en la producción de interferón gamma.
La interferón gamma es una citocina muy relacionada al lupus. Y en los ratones envejecidos, los esclerocitos de estos ratones fueron activados con BMA y romicina y no se observaron diferencias en los niveles de linfocitos TCD4 productores de interleuquina 17. Sin embargo, encontramos una tendencia en la producción de interferón gamma. Este resultado es un experimento representativo de 3 experimentos independientes. Realizamos un gráfico de dispersión en donde podemos observar los títulos de ANA encontrados en los suelos de estos ratones y su correlación directa con el tanto por ciento de linfocitos TCD4 productores de interferón gamma. En el siguiente y último bloque de resultados, resolvemos el cuarto de los objetivos, que es validar Li9 como diana terapéutica para lupus mediante el uso de un anticuerpo monoclonal dirigido contra esta molécula. En primer lugar, desarrollamos un anticuerpo monoclonal llamado Li9.7.144. Es una IgG de tipo 1 y está producida en ratón dirigida contra la proteína murina Li9. Para comprobar el efecto biológico y su perduración en este ratón, hicimos un ensayo en vivo en donde inyectábamos el anticuerpo anti-Li9 a un ratón BARC entre 8 y 12 semanas. Hicimos un control cada 3-4 días en sangre periférica de la presencia del anticuerpo. Mediante el uso de otro anticuerpo que reconoce el mismo bitopo que nuestro anticuerpo, observamos que el anticuerpo Li9.7.144 se encontraba unido a las membranas celulares reconociendo a la proteína Li9 hasta 14 días pasada tras su inyección. En siguiente lugar, decidimos mirar cuál era la función de este anticuerpo en un ensayo in vitro. Los esclerocitos de ratones PALC entre 8 y 12 semanas de edad fueron extraídos y se activaron in vitro con anti-CD3 y nuestro anticuerpo Li9.7.144 o control isotípico. Los resultados obtenidos por estos ensayos in vitro demostraron que el anticuerpo Li9.7.144 producía la reducción de la expresión de marcadores de activación tales como CD25. Además, el anticuerpo anti-Li9 reducía los niveles de expresión de la proteína de coseñalización CD40L, que, como he dicho, una proteína muy importante en la interacción de células T con células T. Decidimos validar al anticuerpo Li9.7.144 como herramienta terapéutica para el tratamiento del lupus. Elegimos un modelo de enfermedad del injerto contra el huésped, un anticuerpo que como efecto secundario lleva a la producción de un lupus crónico caracterizado por la producción de anticuerpos y glomerulonefritis. Este modelo se basa en la transferencia de células de unos ratones llamados BB12, unos ratones que tienen un fondo genético de B6, pero que presentan mutaciones en 3 alelos de complejo de mayor histocompatibilidad de tipo 2. Estos esplenocitos son transferidos a ratones de la cepa B6 y las células TCD4 del injerto reconocen como extrañas a las células B del huésped. Las células B del huésped reconocen también como extrañas a las células TCD4 del injerto. Las células TCD8 del injerto, al no presentar MHC de clase 2 y solamente presentar MHC de clase 1 que es idéntico con el del huésped, no produce ninguna reacción. Hay una aloreacción de las células B permanente y hay una expansión de esta población de células B ahora autorreactiva. Esta expansión de células B lleva a un incremento, lleva a la producción de anticuerpos y a glomerulonefritis y daño renal. Para nuestro modelo experimental, los esplenocitos de ratones BB12, 100 millones de esplenocitos, fueron transferidos a 2 grupos de ratones B6 wild type. Estos ratones fueron tratados semanalmente con anticuerpo contra el I9 y el control isotípico. Cada semana se les extrajo suero y se hizo un control de los títulos de ANA y anticuerpos contra ADN de doble cadena. Los resultados obtenidos para este modelo animal es que el tratamiento de estos ratones con el anticuerpo Li9.7.144
144 no llevaba a la reducción de los títulos de ANA de estos ratones. Estos resultados se corroboraban también con los títulos de anticuerpos específicos contra ADN de doble cadena encontrados a la semana 5 tras la inducción de la enfermedad, en donde los dos grupos muestran niveles muy similares. No descartamos que el I9.7.144 sea una buena herramienta terapéutica para el lupus, pero a lo mejor este modelo no es el más indicado por su robustez. Presentamos un modelo de competición en donde, en un contexto en donde existe el I9, durante la sinapsis inmunológica del linfocito TCD4 con una célula B, hay una interacción del receptor de células T que reconoce un péptido presentado por el complejo de mayor histocompatibilidad de la célula B. En la sinapsis inmunológica se sitúan miembros de la familia SLAM, entre otras proteínas de coseñalización. El I9 se encuentra en la periferia de esta sinapsis inmunológica debido al tamaño que le confieren los dominios de imunoglobulina extra. Esta interacción del receptor de células T con el complejo de mayor histocompatibilidad de tipo 2, de clase 2, lleva a la resolución de una señal que es además ayudada por la proteína adaptadora SAP, que reconoce los motivos ITSM de algunos miembros de la familia SLAM localizados en la sinapsis inmunológica. Esta señal de transducción a través del TCR, como la coestimulación por las proteínas pertenecientes a la familia SLAM, lleva a la activación tanto de factores de transcripción como moléculas importantes tanto por el reordenamiento del citoesqueleto. La presencia del I9 en la periferia de la sinapsis inmunológica puede reclutar SAP, dejando menos proteína SAP en el centro de la sinapsis inmunológica. La activación de estas moléculas y factores de transcripción lleva al reordenamiento del citoesqueleto, muy importante a la citotoxicidad de las células NK y las células TCD8 citotóxicas, como a la proliferación, secreción de citocinas y a la formación de centros germinales. En un contexto en donde no existe el I9, encontramos la misma sinapsis inmunológica entre una célula B y una célula T a través del receptor de células T, con el que reconoce el péptido presentado por el complejo de mayor histocompatibilidad de tipo 2 de la célula B, y esto lleva a la transmisión de una señal que será ayudada a la vez por la proteína adaptadora SAP, unida a los motivos ITSM del aparato citoplasmático de miembros de la familia SLAM situados en la sinapsis inmunológica. En este caso, al no estar el I9 en la periferia pudiendo reclutar SAP, todo SAP se encontraría disponible en el centro de la sinapsis inmunológica, dando una señal de coestimulación mucho mayor. Esto lleva a la activación de los mismos factores de transcripción y moléculas, como ya he explicado anteriormente, y llevaría, y como observamos en nuestra razón de del I9, a un incremento en la secreción de citocinas, como la interferón gamma, y a un incremento en la formación de centros germinales, como podemos observar en el